escuchan por estas emisoras. Y gracias nuevamente, ¿verdad?, por tener a mi hermano pues, Juan Carlos Casella, pues dándome o me dejó la puerta abierta sin querer, así que nos colamos por aquí. Pues para nosotros, ¿verdad? Para el movimiento exclusivo de cristiandad, es un, ¿verdad? Un privilegio el poder tener este espacio que nos regala la iglesia para poder compartir con ustedes. En vivo estamos aquí a través de una red social de Facebook y luego también después de esta grabación la vamos a subir a YouTube. Y nosotros tenemos esas redes sociales y las tenemos para poder propagar de alguna manera y compartir una verdad, la verdad del Evangelio, la verdad en la cual todos estamos llamados a hacer, la única misión que tenemos todos los bautizados, ir y llevar el Evangelio a todo el mundo. Y se resumen, un papa santo también de la iglesia, Pablo VI, lo resumió en lo más sencillo: Dios te ama. Decirle al otro que Dios le ama. Y el decirle a Dios que le ama implica muchas cosas. No solamente la palabra amor, sino en acciones, en evangelizar de verdad, que procurando el bien del otro. Y procurar el bien al otro supone también decirle la verdad con amor. Nunca tratar de, porque se incomode con la verdad, no dejarle decir la verdad, porque hay que decirla siempre, pero con amor. Igual que con amor decir la verdad. Eso lo dijo Benedicto XVI y él mismo dijo, hay que aprovechar. En este nuevo mundo cambiando, la gente cada día más necesita ser presencia a través de las redes sociales para evangelizar. No es que va a sustituir el contacto humano, el contacto de personas. Esa es la especialidad de Cursillo de Cristiandad, un encuentro con Cristo y los hermanos. Y así se llama este programa. Y por eso el tema que nos va a ocupar hoy es sobre un obispo que está en las redes sociales, lleva muchísimos seguidores y es un gran obispo en el cual él ha hecho una conferencia que hicieron sobre el tema de renovar la iglesia y a través de las comunicaciones de las redes sociales poder aportar lo que ha sido para él una experiencia en su vida, ya que él es un youtuber bien famoso. Así que quisiera traerle lo que él advertía como riesgo primeramente, y después vamos a entrar a 5 puntos que él ha querido compartir para que nosotros podamos, ¿verdad?, aprovechar y tener en conciencia de usar las redes sociales de la mejor manera para evangelizar. El riesgo principal, y Jingo lo sabe porque nosotros tenemos hijos y hijos que ya no están tan adolescentes, ¿verdad? Pero son de esa generación que comenzaron con las redes sociales bien duros. Hoy en día es inevitable que hasta los nenes más pequeños ya están bien integrados en esto. Pero el obispo decía que hay en esto de las redes sociales hay una verdad también que tiene 2 riesgos. Uno, que puede ser adictivo, y eso lo sabemos, porque lo vemos a la gente en un restaurante sentado en una mesa y cada cual está metido en lo suyo, en un celular. Y lo segundo, el riesgo es la cultura de la cancelación. Es decir, que a través de esas plataformas que se supone que uno pueda decir lo que quiera, ¿verdad?, pero va a haber una censura. Y la censura previa en las redes sociales ha tenido un problema tremendo, porque estos grandes intereses también pues se acomodan a ideologías. Y por eso uno de los riesgos también de eso es que si hay alguien, ¿verdad?, dicen, ¿verdad?, que a veces la política pública que dicta en un país o las noticias que se dan en un país, en un periódico, usted dice, no, que dijo fulano por Twitter. Ah, no, que dijo mengano por allá. Y le contestó por Twitter no sé qué, ¿verdad? Y uno ve eso, que se inician noticias, lo que es trending, como le llaman en español hoy en día, en las redes sociales. Y eso que va creando en la mente de la gente, en la cosmovisión de las cosas, según lo que ha consumido a través de esto. Por eso lo voy a compartir con Jingo para que nos ayude a poder compartir sobre este tema. Pues hermanos, ese obispo del cual Juan Carlos está mencionando, que nos está dando estos 5 pasos, ¿verdad?, para estar bien pendiente en lo que es las redes sociales.
es nada más y nada menos que el obispo José Ignacio Munilla. Ese obispo, pues fíjense, es contemporáneo con nosotros, Juan Carlos. Tiene 61 años, así que está joven con nosotros. Es como nosotros, pues que vimos ese comenzar, ¿verdad? Y ese desarrollo de las computadoras y las redes sociales. Así que José Ignacio Munilla es un sacerdote que es teólogo y obispo católico español. Pero ¿qué es lo más importante que él está aportando ahora mismo en la iglesia? Que él está con un batallón, ¿verdad? En las redes sociales, dando ese catecismo de la iglesia en las redes sociales, hablando de la verdad de Cristo. Y tengo entendido, pues tiene varios millones de seguidores, porque aparte de que está hablando del catecismo de la Iglesia Católica, pues miren, está hablando de estos temas que son controversiales porque el mundo los hace controversial. Y él está hablando de lo que son las verdades y las realidades de la Iglesia Católica en ese mundo de España y a nivel mundial. Y es nada más y nada menos que él, como persona joven, ¿verdad? Joven adulto, 61 años, pues está manejando esas redes sociales, ¿verdad? Y nos está dando a entender que tenemos pues, unos riesgos de que si nosotros las personas que, en el caso mío, que no frecuento las redes sociales, o esas personas que son mayores de edad, que no frecuentan las redes sociales, y se empiezan a adentrar buscando la verdad de la iglesia, pues pueden estar entrando en estas áreas de controversia, en estas áreas donde no se va a estar hablando de la verdad. Y él no está hablando de que esa presencia en las redes sociales, ¿verdad? Pues hay que estar pendiente. Y las redes sociales son como hoy, tal en día, como en los tiempos de Jesucristo, es el Cafarnaún. Allí hizo la mayor parte de su ministerio Jesucristo. Pero ¿qué pasó? Allá mismo también era un encuentro, ¿verdad?, con muchas personas con diferentes pensamientos, y allí tuvo sus problemas. Ahí tuvo sus problemas. Así que la iglesia, desde los tiempos de Jesucristo, se ha dado cuenta que tiene que estar donde el hombre tiene que estar, el hombre en nuestro tiempo, ¿verdad? Ese hombre seglar, ¿verdad? Pero eso no significa que todo el mundo tenga que estar en las redes sociales. Jesucristo pues no estaba en las redes sociales en aquel entonces, pero ahora más que nunca está presente en las redes sociales. Y ese Cafarnaún que a Jesucristo le tocó vivir, pues estaba lleno de controversias, porque él estaba diciendo la verdad que el mismo Padre Dios Todopoderoso le estaba transmitiendo a él, y como toda verdad, pues incomoda, pero siempre estaba diciendo la verdad que no engaña. Y esa presencia en las redes sociales, el obispo Munilla, pues como estaba admitiendo, pues mira, tiene unos riesgos. Y ese primer riesgo es que te vuelvas adictivo. Especialmente pues esas personas posiblemente de edad avanzada que tienen mucho tiempo en sus manos y que por sus hijos, sus nietos le están enseñándoles cómo manejar las redes sociales. Pues mira, se vayan a volverse adictos a eso. Y entonces pues pierdan la perspectiva de lo que está siendo diseñada, ¿verdad?, las redes sociales. Y pueden estar entrando en unos tópicos y en unas páginas, ¿verdad?, donde entonces te puedas encontrar, como muy bien dice el obispo Munilla, ese primer peligro que sea pues adictivo, y ese segundo peligro, oye, que te puedan encontrarte con la cultura de la cancelación. Y eso es lo que el mundo nos está bombardeando constantemente, que el mundo de hoy en día no quiere oír la verdad, y cuando se le presenta la verdad, pues ¿qué pasa? Pues viene entonces y ocurre la cancelación. Y nosotros ingenuamente nos podemos meter en esas páginas controversiales, ¿verdad?, donde entonces van a estar bombardeándonos con unas ideas pues, que son totalmente opuestas a lo que estamos conscientes, ¿verdad?, y lo que es la verdad de Cristo. Y entonces podemos estar recibiendo pues una información falsa. Así que
Eso está marcado, eso es un dilema que está pendiente y vamos a ir poco a poco, como bien dijo nuestro hermano Juan Carlos, a hablar de esos cinco pasos para evitar, ¿verdad?, caer en lo que es en esa adicción a las redes sociales y que nos tropecemos con esa cultura de cancelación. Muy bien, Jingo, has resumido muy bien ese punto porque precisamente Jesucristo vivió una vida pública y una vida pública en un sitio donde se encontraban, ¿verdad? ¿Verdad? Convivían gente con total, diametralmente en ideologías, en religión, en asuntos sociales, todo se convergía ahí. Entonces, lo que es fundamental, el primer chip, por decirlo así, la primera cosa que él considera que debe de utilizarse en las redes sociales, dicho sea de paso, estamos en la era de las comunicaciones, así que la información que uno debe de dar debe ser concreta, real, no engañar, y eso es uno de los riesgos, ¿verdad? Que vaya uno a utilizar eso para provocar violencia, como lo hemos visto. Eso es otra cosa. Hay personas que no se pueden conectar. Y si no se conectan porque no tienen los medios, porque las redes sociales no está asequible a todo ser humano, pues entonces ahí es lo primero, los desconectados, como dice el obispo. Pero también los que sufren violencia a través de las redes sociales. Y por eso el primer punto que él dice que hay que comunicar desde el corazón. Uno tiene que aprovechar a hacer, ¿verdad? A incluir contenido como el que tratamos de hacer aquí, un contenido que no es de emociones, no, es de verdades y cosas trascendentales que ayude al ser humano a querer ser mejor, ¿verdad? Y eso es lo que el primer punto él trae. Hay que tener eso, como dice el Papa, ¿verdad? Que el Papa también ha querido tener mucha presencia a través de las redes sociales. De hecho, todos los días hay en Twitter el mensaje del Papa. Eso venía de tradición de Benedicto, pero temas de contenido que nacen y provocan en el ser humano el querer ser mejor. No fomentar la violencia, no fomentar la discriminación o el señalar a alguien. Por supuesto que, como decía Jingo, y tiene toda la razón, hay a veces que decir la verdad a través de las redes sociales incomoda, pero incomoda porque la verdad, aunque incomode, no engaña. Y eso le pasa, bueno, en aquella época con Jesucristo, como decía Jingo, ¿verdad? En los segundos puntos dice, hay que asumir que hay una batalla cultural. Pues Jesucristo no estuvo ajeno de una batalla cultural. Donde él se rodeaba, inclusive con los mismos seguidores del apóstoles, donde decían, tú tienes que perdonar 70 veces 7. ¡Uf! O que tú tienes nada más que tener una sola mujer, eso no puede tener tú ese revolú, por supuesto, con los fariseos, que seguían las leyes como ¿verdad? Como este catálogo de previsiones y demás, cuando realmente lo que hay que, ¿verdad? Jesucristo incomodó a muchos. De hecho, en este evangelio de estos días lo querían apedrear, ¿verdad? Lo querían caer encima en muchas ocasiones buscando de alguna manera, porque él hizo un bien, fíjate. El sábado curó un paralítico. No, este tipo hay que buscarle cómo caer encima. Así que el hecho de que haya una batalla cultural no quiere decir que nosotros provocamos una batalla, sino que simplemente hay que saber que hoy en día uno hablar de temas, que lo tenemos aquí, no como opinión, sino lo que enseña la iglesia, de respetar la vida del ser humano desde su nacimiento, o sea, desde su concepción, perdóname, desde su concepción hasta su muerte natural, y respetando la dignidad de persona humana, no importa si cree o no cree, si es alto, chiquito, lo que sea, de cuál etnia, no, la persona humana, porque es imagen y semejanza de Dios, se respeta de su concepción hasta su muerte natural. Hoy en día, antes se toleraba, ahora es un derecho el poder matar a un ser humano en el vientre de la madre, ¿verdad? Matar a los niños es un derecho, quitarle la patria potestad a los padres, aquí los temas más ahora más sonoros
que los niños hay que desde chiquitos si se identifican con un género contrario, con lo que es un delirio de identidad sexual contraria a su genética, pues le privan al padre le tiene que ¿verdad? Ponerle hormonas y demás cosas, ¿viste? Y eso no es que uno vaya ahí a meterse en esos líos con eso, sino es decir la verdad sobre lo que es el propósito en el cual el Dios nos ha llamado. Entonces, esas polémicas que pudiesen serlas, Jesucristo no era para nada un moderador de pluralismo, no. Correcto. Él era lo que decía el Padre. Él es la voz hecha carne, ¿verdad? La palabra de Dios se ha hecho hombre. Eso es el dogma de fe de la iglesia. Es Jesucristo, la segunda persona. Lo que él decía es lo que dice Dios. No era la opinión de aquel judío que se crió en aquel entonces. No. Era la palabra de Dios hecha carne. Así que, nada, Jingo sigue con los otros puntos. Pues fíjate, el obispo José Ignacio Munilla, pues también menciona que es importante de no procurar, ¿verdad?, matar de hambre nuestro propio amor cuando estamos haciendo pues unas observaciones en esas redes sociales, ¿verdad? Y él constata y dice, si comunicas te lloverán chuzos sí o sí. En otras palabras, palo si boga, palo si no boga. No importa si estás diciendo la verdad, siempre te van a macetear. Y debemos estar conscientes, mis hermanos, que, como muy bien dice Juan Carlos, Jesucristo fue en ese momento, en ese tiempo, siempre como una figura que siempre, y alrededor de él, pues con muchas polémicas. Pues miren, mi hermano, eso no ha cambiado. La iglesia no ha cambiado, la siguen atacando, la siguen levantándole cuanta polémica haber y por haber. Y lo importante es que el obispo está diciendo, ¿verdad? Miren, mi hermano, lo importante es que comuniquemos lo que queremos comunicar con amor, con amor. En otras palabras, que no matemos de hambre nuestro propio amor, ¿verdad? Nuestro amor propio hacia Jesucristo y a su verdad. En otras palabras, que cuando se cuestione nuestra fe, oye, no es que tengas que ir y detonar la bomba atómica. No. Tienes que estar pendiente, ¿verdad? Que cuando ves que no te defiendes, al cabo de un tiempo, ¿verdad? Los críticos se cansan. Y el obispo afirmaba, ¿verdad?, que es importante, ¿verdad?, que si no todo el tiempo es defenderse de algo, porque cuando tú expones la verdad, pues no tienes que defenderla, está la verdad puesta ahí. Y entonces, como cursillo, pues tú tienes que esa verdad, tienes que integrarla, ¿verdad?, con contenido y testimonio. Tienes que vivirla con contenido y testimonio. ¿Por qué? Porque la mejor manera de tú transmitir esa verdad, pues mira, no necesariamente es a través de las redes sociales. Tienes que entonces ir, como dice nuestro hermano Quique Rivera, en el hand-to-hand combat, ¿verdad? Eso me lo mencionó a mí en mi cursillo hace 30 años atrás y no se me olvida. Y no había redes sociales en aquel entonces. Así que tienes que integrar ese contenido y ese testimonio, mis hermanos, de frente, con los grupos, cuando hacemos nuestras reuniones de grupo, cuando hacemos nuestras visitas en las comunidades, cuando estamos dando esos retiros de marquesina o esos retiros pues a nivel grupal, ¿verdad? Así que tenemos que contar no tan solo nuestro testimonio y nuestras ideas, pero que integrar nuestro modo de ver, nuestro modo de vivir, ¿verdad? Y no tiene sentido dar bandazos de un lado a otro, ¿verdad? Tienes que estar enamorado de lo que estás diciendo, ¿verdad? Y cuando tú integras contenido y testimonio, pues estás viviendo enamorado de lo que sabes, vives, porque integras bien todas las dimensiones de la iglesia en tu propia vida. Ese domingo de cursillo lo llevas a plenitud, ¿verdad? Y no necesariamente tienes que estar metido en las redes sociales, sino que entonces
tú vas entonces al contenido, ¿verdad? Y el testimonio de los hermanos de frente siempre. De esa manera, la verdad va a fluir de la mano, ¿verdad? De tu testimonio de vida. Sí. Siempre en cursillo, ¿verdad? Que hay para que vayáis y deis fruto, ¿verdad? Que es el del Evangelio. Pero esa es la consigna. Nosotros tenemos que dar fruto. Pero es con los hermanos. El fruto se da como consecuencia de un encuentro con Jesucristo. Un encuentro con Jesucristo, no quedamos igual. Si nos quedamos igual o seguimos haciendo lo que nos dé la gana, como dice un cantante por ahí, no entonces no ha tenido un encuentro verdadero con Jesucristo, no queda igual. Hoy en día, pues la gente dice, Dios me ama como yo soy. Claro que sí. Yo te elegí y no te rechazaré. Yo escuché eso en cursillo. Podría haberlo escuchado anteriormente en una misa o algo. Esa fue la garantía. Pero ahí en cursillo me lo pusieron en 4 dimensiones. ¿Sabes? Me lo pusieron en bold con rayas bien grandes. ¿Verdad? Porque me di cuenta que la realidad es que ese Dios que uno creía que venía aquí a meterle fuetazo a todo el mundo detrás y velarla a uno, Dios lo que hace es buscar a uno. Pero el buscar a uno y aceptar a uno tal como es, no es para quedarme tal como soy, sino como Él quiere que yo sea libre, porque no todo cabe, el pecado no cabe. Fíjense que el pecado es lo contrario a Dios. Entonces, cuando uno tiene un encuentro con Dios, dicen, para que vayáis y deis fruto. Se da el fruto cuando la vid y los sarmientos, en una parábola hermosa del Evangelio de San Juan, pues no daría fruto la vid, ¿verdad? Si no estaba unido los sarmientos a la vid. Entonces, si no se da eso, ese encuentro, que quede uno diferente. No puedo decir, vengan todos, pero desatendido de la verdad, desatendido de Jesús, que es el quien nosotros seguimos. Y debemos de vivir siempre, como decía Jinko, con los testimonios, vivir de lo que se dice uno creer, ¿verdad? Porque una cosa es, yo creo en tal cosa, pero vivo como me dé la gana, ¿ver? O vivo contrario a lo que digo yo decir que creo. Y eso es uno de los peligros, y lo discutimos en cursillo, sobre la vida, la piedad. Entonces, en este contexto, cuando está hablando sobre este tema de redes sociales, pues debemos de saber que toda iniciativa es del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que santifica. Si queremos ir al cielo, si queremos santificarnos, es el Espíritu Santo. Dios mismo se ha querido quedar con nosotros en lo más elevado de nuestra alma. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener un nuevo ardor y nuevos métodos, nuevo lenguaje de cercanía con el otro. Que el otro no salga igual cuando se encuentre con Jesucristo a través de uno. Para que vayáis y deis fruto. Esa consigna en cursillo nos recuerda lo que decía San Pablo. Ay de mí si no evangelizara. ¿Verdad que hay algo bonito que dicen en cursillo sobre el altar? Sí, el altar, mis hermanos, todos saben, eso lo aprendimos, ¿verdad? En esa generación, ¿verdad? Que el altar del cursillista es la calle, mis hermanos. Ahí es donde vamos a hacer nuestra primera evangelización. No tenemos que pues, buscar ni preocupar tanto por las redes sociales, porque tenemos que ir a la calle a buscar a ese hermano, ¿verdad? Porque hay de mí si no evangelizara, ¿verdad? Eso es la consigna. No hay de mí si no escribo en las redes sociales. Hay de mí si no contesto las polémicas. No se preocupen tanto por eso. ¿Ok? Hay que evangelizar las redes, ¿verdad? Y eso nos dice el obispo Munilla. Sí, hay que evangelizar en las redes. Porque lo importante es que se den cuenta, mis hermanos, que la iglesia no ha llegado tarde a esta cuestión de estar incorporada en las redes sociales. En nuestro programa, su programa, ¿verdad? De Encuentro con Cristo con los Hermanos, está en las redes sociales. Lo podemos bajar en YouTube. Lo importante es que sepan, mis hermanos, que aquí nosotros nos vamos a estar dando opiniones, vamos a estar hablando de la verdad de Cristo, la verdad de la iglesia. Y eso es importante. Y hay un hermano que conocemos, de nombre Kiko Argüello, y dice, el mundo sufre porque no ama con el corazón de Cristo.
Y el mundo está así, sufre porque no ama con el corazón de Cristo. Nosotros sufríamos antes de hacer un curso de cristiandad porque no amábamos con el corazón de Cristo. Pero llegamos a esos hermanos de frente en esas comunidades, ¿verdad? Comenzando pues con nuestra familia, en nuestra oficina, en nuestro negocio. ¿Por qué? Para poder renovar esa iglesia, mis hermanos, tiene que haber una conversión pastoral y una conversión personal. Y eso tiene que ir de la mano. Eso es importante, mis hermanos. Eso es lo que hacemos en Cursillo, un encuentro, acompañándonos unos a otros. Por eso hay reuniones de grupo, hay encuentros de candidatos, se trabaja en Cursillo, se lleva al mundo, ¿verdad? A las comunidades una esperanza. Y es acompañando a todos. Pero también se procura una conversión, ¿verdad? Una conversión es un cambio de mentalidad, es un cambio de ser. Todos los que experimentan en Cursillo, viven un Cursillo y dicen, yo me recuerdo antes y después de Cursillo. Porque marca la vida del ser humano, lo marca para el bien de que Dios le llama, para amarse uno a otro, para que deis fruto, sí, el fruto de lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros y procura como agradecimiento hacer lo propio con el hermano, con el otro, con el que debe de conocer también a Dios. Y por eso debemos ¿verdad? De tener conciencia de que todos los meses procuramos tener un cursillo. Mañana hay uno de mujeres. Mañana hay un cursillo del 14 al 17 de septiembre de mujeres. Todavía hay espacio. El que quiera participar, el teléfono es a llamar al 787-789-7596, que es el secretario de Cursillo. Pero también tenemos uno de hombres, ¿verdad, Jingo Bayo? Sí, ya comenzando ya en el mes de octubre, el primer fin de semana de octubre, ¿verdad? Del 5 al 8, tenemos el cursillo de caballeros, bajo el mando, obviamente, de nuestro Señor Jesucristo, pero cargando la batuta nuestro hermano Iván Aguilú. Lo mismo, los que estén interesados se pueden comunicar directamente con el secretariado, ¿verdad? Al 787-789-7596 o las redes sociales, porque de eso estamos hablando, ¿verdad? Juan Carlos. Sí. Me puede ir a la página de Cursillo, cursillospr.com, PR como de Puerto Rico, cursillospr.com para mayor información de qué es Cursillo y el itinerario de los próximos cursillos que se van a estar ofreciendo. Como decimos en Cursillo, Cristo y yo. Mayoría aplastante. Hasta la semana que viene, Dios me los bendiga a todos. Buenas noches, mis hermanos.